Abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hechos Romanos. Ok, ya. Lo primero que quiero mencionar es que nunca pierdan de vista de que eh, cuando venimos a la casa del Señor, ¿cierto? No es mucho el tiempo que tenemos. Cada uno de ustedes, ¿cierto? Tiene diferentes intereses en el día. Conozco más o menos que pueden ser esos intereses. Tengo hijos, ¿cierto? De la edad de ustedes. Pero siempre es importante apartar, centrar todos nuestros sentidos cuando venimos a la iglesia, ¿cierto? Poner ese interés que ponemos en otras cosas, en la palabra de Dios y tratar de como una esponja, tratar de, ¿cierto?, absorber todo lo que podemos justamente de una exposición de la palabra del Señor, siendo de que es lo más trascendental para sus vidas. Tiempo para jugar, tiempo para ver televisión, para jugar juegos, lo que sea, siempre va a haber. Acostúmbrense siempre de poder venir a la iglesia y concentrarse, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Jesucristo dijo, ¿cierto?, que debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y a la hora, obviamente, de escuchar su palabra, siempre tenemos que tener en mente eso. Diferente fuera si aquí adelante en este templo, en esta iglesia, se pararan cualquier persona y dijeran cualquier tontera, eso ya sería otra cosa. Pero aprovechen este tiempo que en realidad es corto en comparación a todas las horas que ustedes tienen en el día para hacer muchas de esas cosas que a ustedes les gustan. Entonces, teniendo eso en mente, chiquillos, les quiero animar. Estamos en una serie que no es muy sencilla, pero lo estoy haciendo muy pedagógica, justamente para poder aplicar lo que vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 2, que es nuestro texto lema. Ojalá se lo aprendan de aquí a un tiempo, seguramente ya se lo saben, que dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, chiquillos, este versículo resume en una manera condensada mucha teología, y nos ayuda un poco a entender, ¿cierto?, justamente lo que ha sucedido durante el proceso y el transcurso de las épocas y de las eras. En el día de hoy les voy a hablar del Concilio de Calcedonia de 471, lo cual no importa mucho lo que sucedió en cierto sentido en términos de fecha, pero sí lo que se pretendió, ¿cierto?, y lo que se hizo en este concilio para poder defender la doctrina de Cristo. Mi idea no es que se aprendan las fechas, sino que entendamos qué es lo que enseña la Biblia acerca de Cristo, porque distorsiones acerca de la fe siempre han habido, la van a haber, y son cíclicas. Aparecen un tiempo, después vuelven a aparecer. Esto es lo mismo que las modas. Si ustedes piensan que ustedes tienen un outfit, cierto, personal, mentiras, siempre se repiten, siempre es un tema cíclico. Los cortes de pelo, la ropa, los pantalones, siempre en la historia alguien ya lo había hecho antes. Así que no eres un innovador, para que lo sepas. Perdón por la declaración fuerte que acabo de hacer. Pero miren, avancemos un poquito a contextualizar lo que estamos estudiando. Ahí está nuestro texto. No os conforméis a este siglo. Y la palabra siglo es clave. Se refiere a época, periodo con sus características espirituales y morales. Si tú no entiendes de cómo funciona el siglo, entonces no tienes idea de cómo no conformarte al siglo. Por eso es clave que tú entiendas cómo funciona el mundo. Ustedes nacen, van al jardín, están sus padres ahí, ¿cierto? Quienes quizás tienen familias disfuncionales, igual hay alguien que los atiende, tienen que trabajar o tienen que estudiar, parece que está todo listo. Pero el mundo no es solamente eso, el mundo es un montón de cosas que están entremezclados. Hay filosofías, hay criterios morales, hay una cultura, y ustedes están nadando como pececitos en ese mar y muchas veces no saben para dónde va la micro. Vamos para allá, vamos para acá.
Y todo eso ustedes lo reflejan en sus decisiones, en su forma de conducta, incluso en las cosas que ustedes, cierto, quieren o desean. Entonces, nadie de nosotros está exento a la influencia cultural del siglo en que vivimos. Entonces, si Dios me pide no conformarme a este siglo, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona el siglo. Y en estos temas que estamos dando, ¿cierto? Estamos comenzando a entender este concepto del siglo que comienza con Cristo en adelante y hay expresiones como el último tiempo o los postreros días. Desde que Cristo asciende al cielo, nosotros estamos viviendo desde ese punto de vista los postreros días. ¿Cómo nos hemos de comportar? Nosotros estamos viviendo en la época del año 2000. El propio siglo en el que estamos viviendo trae sus propios males. Si no lo entendemos, entonces cualquier micro nos sirve. Permítanme esa expresión. Y como creyentes, no cualquier micro, no cualquier colectivo, no cualquier vehículo nos puede servir. Entonces tenemos que entender cómo funciona, ¿cierto? En este sentido del mundo. Ahí está. Si no transformado, en vez de conformarte y adaptarte al mundo y al estilo, porque una declaración podría decir, pero bueno, yo lo hago así porque todo el mundo lo hace. Entonces ya estáis conformándote al mundo. Si está esa respuesta en ti, no es que yo hago esto o esto otro porque ya es normal. Entonces ya te conformaste al pluralismo de este mundo. Y ese concepto ya me dice mucho. Podría yo decir que es el pluralismo, ¿cierto? La heteronomía, lo que piensa la mayoría. Entonces no puede ser que un cristiano se base en lo que piensa en la mayoría. Un creyente siempre se tiene que basar en lo que Cristo estableció como verdad última. Por eso es que nosotros en vez de ser pececitos somos salmones. ¿Saben ustedes que los salmones siempre nadan a favor o en contra de la corriente? En contra de la corriente. Pero a veces no sé si somos tan salmones, porque es más fácil dejarse llevar por la corriente que ir en contra de la corriente. Avanzo entonces. Estuvimos viendo algunos conceptos que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo. Ortodoxia quiere decir creencia correcta. Por eso que uno dice, wow, este lápiz no está muy ortodoxo, quiere decir que no está muy bueno. Se puede aplicar en muchas cosas, pero en la literatura, ortodoxo es creencia correcta. Conversas con un amigo, te dice, vas a una iglesia, sí, ¿cómo es tu iglesia? ¿Es ortodoxa? Capaz que no tiene ni idea tu amigo de lo que significa la palabra ortodoxia. Pero quiere decir, ¿se practica, se enseña en creencias correctas? Y la respuesta general va a ser, no sé, porque esa es la respuesta general de la cultura del día de hoy. No sé, tú no puedes tener esa respuesta. Está lo contrario, que es la heterodoxia, que significa creencias incorrectas. De las creencias incorrectas nacen las herejías y los herejes. Herejía y hereje son palabras similares. ¿Y qué es la herejía? Es una negación deliberada de la verdad revelada. Y congregaciones o templos heréticos tenemos, pero un montón. Los clásicos son los testigos de Jehová, los mormones que parecen ángeles, nadie podría dudar de ellos. ¡Wow! Parecen ángeles caídos del cielo. Pero ellos proclaman doctrinas justamente heterodoxas, equivocadas. Y para eso hay que conocer la historia. Otros grupos también así lo hacen. Ahora, una enseñanza, una negación deliberada de la verdad revelada implica una enseñanza errónea, perniciosa, que hace daño y cismática, que divide. Cada vez que tú tienes un concepto equivocado, va a provocar conflicto. Ahora, la doctrina de Cristo provoca conflicto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, una de las verdades. ¿Dijo eso? Dijo, yo soy la verdad. Entonces ya tienes problema ya. Si eres cristiano, ya estás luchando con el relativismo moral que dice que cada uno tiene su verdad. Entonces, no sé si estás claro en que ser creyente no significa venir a sentarme en este mundo, estar cómodo, ver la televisión y que pase todo lo lindo. No, si eres cristiano ya tienes que tener o ya tienes que asumir que estás en contraposición a todo el mundo, a tus compañeros. El problema es que tú te adaptes a este mundo, ¿cierto? Ignorando lo que Dios dice en su palabra, como ya di.
Ahora, avanzo. ¿Cómo respondió la iglesia a las primeras herejías o doctrinas equivocadas? Y estuvimos estudiándolo. Y eso es importante para que tú lo sepas como creyente, como un estudioso de la palabra del Señor, como alguien que conoce las escrituras, tú tienes que tener esto ahí rápido en tu mente. Si tú lo explicas a cualquier otra persona, la iglesia combatió las primeras herejías con el canon. ¿Qué significa el canon? Esto es materia pasada. Es los libros canónicos o los libros establecidos y considerados como inspirados. ¿Cuáles son esos? Los que nosotros usamos, 66 libros. ¿Hay más? Sí, la Iglesia Católica tiene 49 libros. ¿Por qué los rechazamos? Vamos a llegar en su momento a entenderlo. Ah, pero esto es muy importante. El canon. ¿Bajo qué regla? Porque canon significa regla de medir. Si tú tienes una regla y marcas 10 centímetros, son 10 centímetros. Pero si tú inventas una regla en donde el centímetro es más largo, tu regla y la mía van a ser diferentes. Pero tú sabes que vas a comprar una wincha a la ferretería y te van a vender una wincha estándar. Ese centímetro es lo mismo que en cualquier otra wincha que compre en cualquier otro lado. Por eso es que es importante establecer cuál es el canon sobre el cual vamos a discutir y vamos a aprender. Y nuestro canon, chiquillos, es este: los 66 libros inspirados de la palabra. No aceptamos otros libros porque van en contra de la enseñanza de los demás libros de la palabra del Señor. Segundo, los credos. Ustedes entran a este templo y capaz que ni se dan ni cuenta, pero atrás hay un cuadrito que resumen las doctrinas esenciales de lo que cree esta iglesia, Unión de Centros Bíblicos. Eso se llama credo. Bueno, declaración doctrinal se le llama en el día de hoy, pero en el primer siglo, segundo siglo se le llamaba credo, un resumen cortito de lo que creemos, ¿cierto? Con respecto a Dios, con respecto a Cristo, con respecto a las doctrinas de la iglesia, con respecto a un montón de otras doctrinas que son un resumen. ¿Cómo respondía la iglesia a la herejía? Decía: no, aquí está mi credo, lo tengo pegado en mi muro, y dice lo siguiente. Ahora, también los concilios, y eso es lo que estamos estudiando brevemente, porque los concilios eran como las sesiones de iglesia en donde se trataban no lo que se trata en el día de hoy, que son problemas caseros muchas veces, sino problemas doctrinales. Finalmente, también la concentración de la autoridad también fue una forma de poder contrarrestar a la herejía. ¿Por qué? Porque los sucesores de los apóstoles, los alumnos de los apóstoles, muchos de ellos fueron pastores principales a quienes se les denominó obispos. Entonces, esos obispos tenían cierta autoridad en las regiones en donde estaban: el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Cesarea, y etcétera, etcétera. Entonces, entre ellos había en cierto sentido una conexión directa. Si no era enseñado por algún obispo de la región, entonces debería rechazarse, porque los obispos, parte de su tarea era proteger la doctrina. Y aquí hablamos de la concentración de la autoridad, no del poder. Después la Iglesia Católica, siglo III, con Constantino, ya empieza a cambiar las cosas y el obispo empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, hasta llegar a ser lo que ustedes conocen en el día de hoy, el Papa. Y eso no es bíblico, por supuesto. Avanzo. Ahí está el resumen cronológico. La iglesia primitiva está en azul. ¿Cuáles son las primeras herejías con las cuales luchó la iglesia? Tú tienes que saberlo para entenderlo. Y cómo después viene la iglesia católica desde el siglo III en adelante, la iglesia católica apostólica romana, institucionalizada, valga la redundancia. Pero las primeras herejías fueron internas. La iglesia cristiana fue perseguida por el judaísmo, que nunca aceptó a Cristo como Mesías, pero también vinieron la persecución del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era politeísta. ¿Y qué significa politeísta? Creencia en muchos dioses. Los romanos decían: entre más dioses tengamos, mejor. Obviamente el cristianismo decía: no, el único Señor es Cristo. Entonces había una contienda entre los monoteístas y los politeístas. Pero el problema es que el Imperio Romano era politeísta y empezó a mirar con malos ojos a los cristianos que solo adoraban a un solo hombre llamado Jesús. Y el problema es que en el Imperio Romano el Señor
era el César romano. Y los cristianos llamaban a Cristo el Señor de la iglesia. Por eso que fueron acusados bajo un concepto político legal que se conoce como sedición. ¿Han escuchado esa palabra? Sedición. Hace un tiempo atrás el pueblo mapuche en nuestro país quería instaurar un país dentro de nuestro país. Eso es una sedición. Es como tratar de instaurar, ¿cierto? Un país dentro de un país que ya está establecido y no reconocer las leyes internas. Entonces los cristianos fueron acusados de sedición porque le llamaban a Cristo Señor, cuando en el imperio ya había un Señor que era el emperador romano. Entonces el hecho de ser cristiano en ese tiempo no era fácil. Ya implicaba tener problemas de inmediato con la ley. En el día de hoy, ¿tienes problemas tú para decir que eres creyente? No, no tienes mayores problemas. Por eso es importante que nosotros vayamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Bueno, aparecen un montón de herejías ahí, no las voy a mencionar porque este es un repaso para ver justamente el tema de hoy. Están los ebionitas, los marcionistas, los montanistas, los gnósticos, los encratistas, y todos estos cuestionaban a la persona de Cristo. Imagínense hacia dónde va el ataque satánico. Si el centro y el fundador de la fe cristiana es Cristo, ataquemos a Cristo. Y saben que en una iglesia normal y local, cuando Satanás quiere destruir una iglesia, siempre ataca la cabeza hacia abajo. Si se quiere descalificar, ¿cierto?, a una iglesia, descalifiquemos, ¿cierto?, al pastor o los ancianos para abajo. Así funciona muchas veces el ataque satánico, en la descalificación de sus líderes. Y bueno, Satanás quería descalificar a Cristo. Por eso que aparecieron todos estos grupos cuestionando a Cristo. Aparecieron también otros grupos más, como los monarquistas, ¿cierto? Todo esto cuestionaban la naturaleza del Señor Jesucristo. Y después de esto, miren, aparece una serie de situaciones y que son los concilios. Aquí está concilio de Nicea, Constantinopla, Éfeso, y nosotros estamos aquí en el Calcedonia. Mi idea no es que estudiemos y nos pongamos expertos en los concilios, no, no, no. Pero los concilios eran reuniones en donde se trataba temas complicados. Parecía de repente un laico, un obispo de en alguna región diciendo, Jesucristo, tu esposa, por ejemplo, lo cual a oídos de la ortodoxia es una herejía. Entonces lo llamaban a compadecer y le decían, ¿por qué usted está diciendo eso? Y si era grave, se compadecía, ¿cierto?, a un concilio para tratar a los herejes y responderles producto de sus propuestas heréticas. Nosotros estamos aquí en el concilio de Calcedonia, en donde Eutiques empezó a cuestionar la naturaleza de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Si ya otros lo habían cuestionado. Avanzamos en esto. Ahí tenemos el cuadro de María, José, en el huerto, no en el huerto, en el pesebre. Y la gran pregunta, chiquillos, es esta. ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? Esto ya lo vimos. ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? Abuelo de pájaro, díganme ustedes. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Tres? ¿Tres naturalezas? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cómo es eso? Wow. Por acá, dos, escucho dos. Ok. ¿Cuántas naturalezas tiene Cristo? Esto es muy complicado, al parecer. Bueno, Eutíquez propuso algunas cosas que no eran ortodoxas. Espero que terminemos en esta tarde y este estudio todos con una línea ortodoxa, claramente. Fíjense que Cristo es preexistente. Cristo no comenzó a existir en Belén de Judea. Ese es el primer dato. ¿Saben por qué? Porque ya era. Por eso le estoy preguntando cuántas naturalezas tiene Cristo. Vamos a ver un par de versículos aquí que nos pueden ayudar. Yo los voy a leer. Ustedes si quieren los pueden anotar nomás ahí en sus hojitas. Se los voy a explicar. ¿Por qué razón vemos eso en la palabra? Viene Cristo, nace en el pesebre, pero Él ya era, ya existía. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos el misterio de la Trinidad. Dice que en el principio de todo, antes que existiera el mundo, existía un ser supremo. Juan usa la palabra verbo o logos. En el texto griego se lee logos, que se traduce palabra. Y dice que era el verbo y el verbo era con Dios, distinción de personas, Dios y el verbo, pero después dice que el verbo era Dios. Y eso puede ser un poco enredado para nuestra mente. Miren lo que dice Juan 1.14, búsquenlo por favor. Juan 1.14, miren lo que llega a pasar con este verbo. Juan 1.14. Alguien que lo lea. Juan 1.14. Ok, muchas gracias, Sandy. Fíjense, el verbo, antes de que existiera todo, existía, ¿cierto? En concordancia con Dios Padre. Pero ese verbo dice que se hizo carne. Ahí está la imagen. Ese bebé no es no es cualquier bebé. No era como tú o como yo, porque ya existía en la eternidad. Por eso es que en Juan 8:58 Jesús dijo, antes que Abraham fuese, y ya habían pasado más de 2000 años, yo soy, dice Jesús. Por eso que los judíos tomaron piedra y dicen, ¿cómo se te ocurre decir que tú existes antes de que Abraham existiese? ¿Tú ya eras? No, este no puede ser, este está delirando. El texto después dice que tomaron piedras para poder tirarle a Jesús. Juan 62, 6, 62. Acompáñenme a ese texto, por favor. Juan 6. Juan 6. Aquí hay un pasaje muy interesante, muy profundo de parte del Señor. Fíjense que en el versículo 52, siempre los judíos estaban tratando de cuestionar al Señor. Dice el 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Obviamente que aquí el Señor está usando una figura simbólica y figurativa y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si tú lo lees literalmente, ¿qué? ¿Me está llamando a ser un caníbal? ¿O el simbolismo es creer en Él, creer en su sacrificio en la cruz? Ese es el significado del texto. A propósito, sí fueron acusados de caníbales muchos de los creyentes, como por este tipo de situaciones, por este tipo de lectura. Ahora, noten lo que dice en el versículo 58. Jesús, refiriéndose al mismo, dice que es pan. Ustedes entienden que no era una marraqueta o una yuya, ¿cierto? ¿Cuál es el símbolo ahí? Yo puedo saciar el hambre de tu alma y de tu corazón. Dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, de Cristo, vivirá eternamente. Obviamente está usando figuras metafóricas, simbólicas, para explicar, el que viene a mí no tendrá más hambre en su alma. Va a tener que seguir comiendo físicamente, obviamente, pero no tendrá más sed, más hambre en el corazón. 60. Al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, ¡ay, qué pesado es Cristo! Está hablando como si estuviera, no sé, no me gusta. En el día de hoy hay gente que dice así, ¡ay, no me gusta esta iglesia! Como que son muy, no me gusta, mejor me voy. Interesante, esto se repite todas las veces en la historia. Miren, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién le puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¡ay, esto los ofende, generación de cristal! No dice eso en el texto, por favor. Pero ustedes entienden que es la generación de cristal, ¿cierto? Hay que tratarlos con mucho cuidado porque si no se sienten por todo. Bueno, ya existía la generación de cristal aquí en los fariseos.
Fíjense lo que dice el 61. Esto los ofende y el versículo 62 clave. Miren, léanlo. Si les ofende que yo les diga que tienen que comer mi carne y mi sangre, chuta, ¿cómo será si les digo dónde yo estaba antes primero? Miren lo que dice el texto. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estaba primero? Pregunta, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer? Estaba con el Padre, porque era eterno. Entonces, por eso los judíos dijeron, no, es que yo no puedo escuchar esto, yo me voy. Yo no puedo escuchar esto. Ahora, Juan 17:5, acompáñenme a Juan 17:5. Esta es una oración muy íntima que tiene Cristo con el Padre. Es una conversación que tiene Cristo con el Padre y está aquí en nuestra Biblia para que interesantemente el Señor lo dirigió así para que entendamos qué fue esa conversación que tuvo el Señor con Cristo. Y notan lo que dice el versículo, cierto, 5. Ahora pues, Padre, glorifica, perdón, glorifícame, exáltame. Eso es lo que está diciendo. Está a punto de ir a la cruz Cristo. Padre está refiriéndose y hablando con su Padre celestial, no está hablando con José, está hablando con el Padre celestial. Y le pide algo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde estaba Cristo antes de que existiera el mundo? ¿Estaba divagando en la esfera o estaba con el Padre? Estaba con el Padre. Colosenses 1:16-17 dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso tú tienes que orar al Señor cada mañana para que Él te proteja y diga, Señor, ayúdame este día, susténtame, porque no son tus fuerzas las que te sustentan, no es tu capacidad, no es tu inteligencia para estudiar, para trabajar, en lo que sea, Dios te sustenta. No es porque tengas buena salud. De hecho, la mayoría de ustedes son súper jóvenes, pero van a pasar los años y se van a empezar a dar cuenta que les va a faltar fuerza, no van a empezar a ver y van a tener que comprar estas cositas que yo tengo yo, como, ¿saben cómo se llaman? Lentes. ¿Alguno de ustedes ya los usa? Y se van a dar cuenta que son totalmente dependientes del Señor. Fíjense, lo que estamos aprendiendo aquí es cristología neta. Miren lo que dice Colosenses. Él es antes de todas las cosas. Él no comenzó a nacer en algún momento, como dicen los testigos de Jehová. No, Cristo es eterno. Pero además, todas las cosas en Él subsisten. Esta tierra gira en su propio eje. La luna aparece todos los días. En la mañana sale todos los días aparece el sol. A veces existe en invierno. Quizás no lo vemos. ¿Quién permite eso, chiquillo? ¿Quién permite eso? Solo Cristo. Entonces, es orgulloso levantarme y decir, hoy día me va a ir bien porque yo soy seco. No, no tienes que decir eso. Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer y mis responsabilidades en tu fuerza. Si no, no podría hacerlo. Líbrame del mal, líbrame de accidente. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Chiquillos, esa es la manera en que tenemos que orar a Dios. Ahora, estoy mencionando una cosa. Cristo, la segunda persona de la Trinidad se encarna, toma forma de siervo, como dice el apóstol Pablo. Algunas aclaraciones. ¿Quién es José entonces? José es el padre adoptivo, no el padre biológico. Es el padre adoptivo, el padre legal, de acuerdo a Mateo 1, porque en ese tiempo claramente podría ser el padre legal. En el día de hoy eso es propio. Cuando hay un hijo que no es biológico, por medio de la ley puede llegar a ser un hijo legal. Lucas 1:34, acompáñenme ahí, ya estoy en la última parte, Lucas 1:31. Y esto explica un poquito la naturaleza de Cristo.
Y la pregunta que yo le acabo de hacer, Lucas capítulo 1, versículo 34 o versículo 33. De hecho, el contexto está hablando del anuncio del nacimiento de Cristo a María. Voy a leer del versículo 26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Quién fue enviado? El ángel Gabriel. ¿Ya? Ojo con eso. A una virgen desposada con un varón. Desposada significa que estaban en una especie de, cierto, desposorio se llamaba. No, no estaban casados aún, eran novios, lo que se puede conocer como novios. No habían tenido intimidad ni nada por el estilo. Se llamaba José a la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba, wow, qué saludo es este. Uno puede leer el texto y uno no se da cuenta, es un ángel que vino a la casa de María. Entonces, evidentemente María dijo, wow, wow, ¿qué está pasando aquí? Y está sorprendida por la forma, primero, en la presencia del ángel y por lo que le está diciendo. Entonces el ángel dijo, María, no tengas miedo, no tengas miedo. Y era evidente, porque seguramente el ángel sí era evidente, fue que tomó forma también en cierto sentido corporal, y le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No tuvieron la oportunidad de ellos escoger el nombre. Venía todo listo. Dios manda a su ángel, le dice, andan de María, porque llegó el tiempo en donde mi hijo va a tomar forma de siervo, y le dice, le vas a poner Jesús. Y la pregunta obvia, obviamente, en el versículo 32 y en el versículo 34 está, pero déjeme seguir leyéndolo, porque mire la descripción que va a hacer el ángel. Mira María, tu hijo va a ser grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Tremendas promesas. Después dice, y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, va a ser un rey para siempre y su reino no tendrá fin. Eh, Que es demasiado lo que le está diciendo lo que va a ocurrir. Y de hecho nosotros creemos que un día Cristo va a volver. ¿Y saben a qué va a volver? Justamente a cumplir esta profecía. Va a venir a reinar en la casa, ¿cierto?, de Israel, en Jerusalén, en el trono de David. Eso lo creemos. Pero la pregunta obvia del 34, ¿cuál sería la respuesta de una mujer? No creo. Ah, ya no sé. ¿Qué respondería una mujer? ¿Qué dice el 34? ¿Qué responderías tú? Entonces María dijo al ángel, ya, bueno, no dice eso el texto, ya, no lo dice. Pero imagínenselo, ya, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a concebir sin que yo tenga relaciones, cierto, íntimas con un hombre? ¿Cómo va a ocurrir eso? Porque era una pregunta obvia. El texto dice, pues no conozco varón. La palabra conozco ahí tiene que ver con intimidad. ¿Cómo va a hacer eso si no he estado con ningún hombre? Y José es mi novio, todavía no nos casamos. ¿Saben cuál es la respuesta? Versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo pudo concebir María sin haber tenido intimidad con José? Por medio de la obra sobrenatural de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo sobre su cuerpo. Entonces, aquí esto me ayuda a entender cuántas naturalezas entonces tiene Cristo. Avanzo en esto, chiquillos. Ahí está, la naturaleza divina viene por medio de quién? Del milagro de Dios. Pongan atención en esto. ¿Qué es lo que hace a una persona persona? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente. ¿Qué me hace a mí persona? Una cosa es personalidad, la otra cosa tiene que ver con mi naturaleza. Nosotros somos de naturaleza humana, pero ¿qué hace que yo sea humano? Dos cosas. El cuerpo
Y hay otro elemento clave para que tú funciones y llegues a ser una persona humana. ¿Cuál será? El alma, muy bien. Miren, hay una pequeña ilustración. Alma y cuerpo son los dos componentes para que una persona viva. Lo que está aquí, todos estamos en cuerpo, pero esta cáscara, ¿sabe dónde va a terminar? En el cementerio. Pero el alma es lo importante. Por eso Jesucristo en una ocasión dijo, no teman a los que matan el cuerpo por las persecuciones de los romanos y de quienes abusaban y quienes castigaban a los creyentes. Él les dice, más bien teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una cosa es el alma, el alma no puede ser tocada. Ahora, pongan atención a la siguiente imagen, porque esto es lo que hace a Cristo una persona humana. Pero ¿quién lo hace divino? Ojo con esta imagen. Pongan todos, no se pierdan la siguiente imagen. Naturaleza humana y noten, aquí aparece otra cosita. ¿Logran entender la parte amarilla? Mis profes me decían, cuidado con las ilustraciones. Y lo estoy haciendo con mucho cuidado para que no hagamos teología de una ilustración. Pero lo que corresponde a lo amarillo viene siendo la naturaleza divina. Tú no tienes eso, yo no tengo eso, en el sentido de que Cristo lo tiene. Un día vamos a ser glorificados y sí, en cierto sentido vamos a ser muy similar a Cristo. Ahora, nota esta siguiente imagen. Eso es la parte de naturaleza divina. Pregunta entonces, ¿cuántas naturalezas tiene Cristo? Esto es teología básica. ¿Cuántas naturalezas? Muy bien, muy bien. Ahí sí, tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, y, ¿cierto? Él es una sola persona que tiene dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Teniendo claro ahora esto, pongan atención. Teniendo claro esto, ¿qué pasó con Eutiques? No tienen que acordarse de Eutiques, pero Eutiques cuestionó la naturaleza de Cristo. Bueno, también otros herejes también. Algunos se confundieron también. No era fácil, ¿cierto?, discurrir la teología. Pero Nestorio, por ejemplo, fue alguien que pensaba, ¿cómo protejo yo, ¿cierto?, en este caso, la, la moral de Cristo, o en este caso, la persona de Cristo. Noten esta imagen. Nestorio pensaba que habían dos personas en Cristo. No, no, no. Lo que hay son dos naturalezas, pero no dos personas. Pero Eutiques, ¿cierto? Ahí está el famoso Eutiques, a quien se le rebatió en el concilio de Calcedonia. ¿Qué creía Eutiques? Eutiques creía que Cristo tenía una naturaleza fusionada. Pongan atención a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Y a los efectos especiales del PowerPoint, que no a todos les gusta mucho. Pongan atención, por favor, aquí. Miren, fusionada, ¿usted entiende lo que es fusión? Ahí está, y básicamente vendría siendo esto. ¿Logran entender? Eutiques pensaba eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión obvia de esto? ¿Cuál es la conclusión obvia de esto? Eutiques pensaba que tenía una sola naturaleza y por lo tanto Jesús no era completamente divino y tampoco no era completamente hombre. ¿Se dan cuenta de la herejía? Porque Cristo era 100% hombre y 100% divino. Entonces, ¿cuál fue la herejía de Eutiques? Pensar que Cristo tenía una especie de fusión en su naturaleza y decía que tenía una sola naturaleza, fusionada, lo cual, por supuesto, era una herejía. ¿Qué le pasó a Eutiques? Porque en los concilios se dejaba hablar, Eutiques tomaba el micrófono y defendía su tesis con PowerPoint. No había PowerPoint ese día.
defendía su tesis y después el concilio decía, a ver, y de hecho, chiquillos, estudiaban meses. No era una discusión de una sesión. Meses y después venían los resultados y decían, hemos estudiado tu tesis, Eutiques, y nos hemos dado cuenta de que estás mal. Y el resultado fue el siguiente. Con esto estoy terminando. Ahí está el concilio, ¿cierto? No se nota mucho y se los leo como dice ahí. El concilio afirmó la doctrina de la unión inseparable e indivisible, sin confusión y sin cambio, de dos naturalezas perfectas y completas, la humana y la divina, en la persona de Cristo. Una persona con dos naturalezas. El concilio que hizo además condenó y excomulgó a Eutiques y a Dioscoro, que era otro que también siguió a Eutiques, y afirmó las dos naturalezas separadas de Cristo, pero unidas en la persona justamente de Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto? Tú como creyente, yo te puedo decir, ¿crees en Cristo? Tú puedes decir, sí, todos creemos en Cristo, pero ¿crees en el Cristo de Eutiques? Si crees en el Cristo de Eutiques, no estás creyendo en el Cristo bíblico. Entonces, si no crees en el Cristo bíblico, no tienes al Salvador, no tienes al Cristo que vino a morir, que se hizo carne. Termino con dos versículos bíblicos, los puedes subrayar y los puedes leer después en casa. Solamente te los leo. Por esa razón el apóstol Juan dijo en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Yo cuando leí estos primeros versículos cuando era chico pensaba así como los cazafantasmas. ¿Cómo puedo probar un espíritu si un espíritu no se ve? Pero aquí se refiere a lo que impulsa a alguien. Por ejemplo, cuando tú te enojas, lo cual creo que no haces nunca, ¿cierto? No creo que se enojen. ¿Qué te impulsa cuando te enojas y dices cosas que no tienes que decir a tu hermano, a tu padre o a tu madre? Un espíritu de rebeldía, un espíritu, ¿cierto?, de rabia, por ejemplo. Entonces, cuando Juan dice probar los espíritus, dice, mira, ¿qué lo impulsa a esa persona? De hecho, la palabra neuma significa aire. De ahí viene la palabra neumático o neumatología. ¿Y qué se estudia en neumatología? El tórax, los pulmones. Interesante. Entonces, cuando dice, no creáis a todo espíritu, no creáis a toda persona, cuidado porque las personas son llevadas, son impulsadas muchas veces por ideas equivocadas. Y dice, probad los espíritus. ¿Y cómo pruebas un espíritu o cómo pruebas una persona? Y aquí Juan me da un parámetro. Dice lo siguiente, prueben los espíritus, prueben las personas para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto ustedes van a conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Quiénes niegan en el día de hoy que Cristo es Dios? Los testigos de Jehová. Están en todos lados, en la plaza, en el hospital, por todos lados, como tratando de convencer a medio mundo de que Cristo no es Dios. Juan ya dijo esto en el año 90. Si alguien niega que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, entonces no es de Dios. ¿A qué te está llamando eso? Toma en serio lo que dice la palabra sobre Cristo. Hay gente que dice, no, en realidad todas las iglesias son iguales. No, no son iguales. Hay iglesias en donde literalmente se enseña la heterodoxia. ¿Y qué es la heterodoxia? Creencias incorrectas. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y fíjense, forma de siervo, aunque se extía en la forma de Dios, no consideró el ser, miren, igual o similar. Si este texto dijera, no consideró ser similar a Dios, chanfle, sería difícil, pero como dice, igual a Dios. Como cosas que aferrarse. Ah, yo soy Dios, así que voy a ir a la cruz, pero me voy a dar mis privilegios, no voy a sufrir y no voy a sufrir porque soy Dios, así que no me entran las balas.
No, Él asumió literalmente un cuerpo o añadió a su naturaleza una naturaleza inferior, la humana. Si ustedes creen que somos los supercampeones, no, nosotros estamos en una fusión, en un camino de deterioro. Vamos creciendo, pero en la medida que vamos creciendo, ustedes saben cómo es la escala, ¿o no? Ustedes van así y vamos así, pero después vamos así y vamos a terminar en el cementerio todo. ¿Saben que Cristo asume una naturaleza inferior, que es la humana? ¿Para qué? Por amor a ti, por amor a nosotros, para tomar en su cuerpo los pecados y morir por nosotros. El texto dice, no estimó el ser igual a cosa como que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Eso ya es algo bajo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló todavía más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día todos van a doblar su rodilla, todos, 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 todos. Los que no creen en Cristo igual la van a doblar en el infierno. ¿Qué es mejor doblar la rodilla en el infierno o doblarla ahora mismo y pedir al Señor que te salve? Pedir al Señor que, Señor, sálvame, un día quiero estar en tu presencia. Y no doblar mis rodillas temblando de miedo y terror por no haber considerado tu mensaje. Por eso, chiquillos, terminando ya, no os conforméis a este siglo. Cuidado con la cristología que crees. ¿Qué es la cristología? El estudio de Cristo. Históricamente han habido muchos que han distorsionado la persona de Cristo, desde Satanás el primero. ¿Para qué? Para descalificarlo como un salvador. Pero Cristo triunfó en la cruz. Y un día, si tú crees en Él de verdad, vas a triunfar con Él cuando Él vuelva por su iglesia. Por eso es importante. Tú puedes decir, ¿crees en Cristo? Y yo te puedo preguntar, ¿pero en qué Cristo crees? ¿Ese Cristo es el Cristo bíblico o es un Cristo que tú te hiciste a tu imagen en tu cabecita? Tengamos cuidado en eso, chiquillos. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque nos enseñas a entender este siglo malvado, dominado, Señor, por Satanás. Desde el comienzo ha querido destruir la obra de Cristo, desde el comienzo ha querido destruir tu iglesia, pero tu iglesia no va a ceder y no va a caer entre las puertas del Hades, como tú mismo prometiste, Señor. Ayuda a los chicos también en este corto tiempo a que ellos puedan también tomar las cosas que son en serio justamente de esa manera y empezar también a poder subclasificar las cosas que no tienen ningún sentido en esta vida, que no son trascendentales y que le van a traer más problemas que días buenos, Señor. Eclesiastés lo dice. Ayuda a los chicos a que puedan madurar, sin duda, pueden divertirse, pero Señor, te ruego que tomen las cosas de la vida cristiana en serio, porque un día ellos van a tener que enfrentarse como todos nosotros ante tu presencia. Y tú ya nos diste tu revelación, que es suficientemente clara para que podamos hacer lo que tú deseas y lo que nos corresponde hacer ante un Dios que nos permite levantarnos todos los días, poder respirar, poder pensar, poder ir, poder salir, no por nuestra fuerza, sino por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.